los versos del 1 al 17. Quisiera que todos estemos bien atentos a la lectura, porque usted sabe que el pastor ha estado predicando de este salmo el domingo anterior y hoy continuará. Entonces, estos versos que vamos a leer ahora, pues es como la primera parte del mensaje que él trae en esta tarde. Así que vamos todos a buscar allí en nuestras Biblias Salmo 73, versos del 1 al 16. Salmo 73, del 1 hasta el 17. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Palabra del Señor. Vamos a pedirle al pastor David Brena que pase para traer la enseñanza en esta tarde. Entonces, hoy estamos estudiando la segunda parte de un salmo, de una canción israelí. Una canción israelí que yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmo. ¿Qué número es el Salmo? 73. Abra su Biblia, vamos a leer algo. Tengo muchas láminas aquí en PowerPoint, pero vamos a ver algo. Y este es un salmo hecho por un israelita. Pero el israelita no es cualquier israelita. Era el director del grupo de alabanza del rey David. ¿Cómo se llama el cantor este? Asaf. De la tribu de Leví, es un levita, pero era un hombre con unos dones especiales para la música. El pueblo de Israel era un pueblo de fiesta, igual que la iglesia. La iglesia es de fiesta de su pueblo, no del mundo, de su pueblo. Ensayando el viernes en casa, tocó, siempre se ensaya en una casa diferente. El viernes tocó en mi casa el ensayo del grupo, cada ciertos viernes ensayan, y aquello es una fiesta. Nos reímos, lo pasamos bien, escuchamos palabras y es una fiesta. Y el pueblo de Israel era igual, era un pueblo fiestero porque Dios se lo pedía. Y a la iglesia Dios dice que canten con júbilo, que canten con gozo, que canten con alegría y todas esas cosas. Esta es una canción. Pero este hombre, en esta canción, estaba recordando algunos textos bíblicos que están en el Nuevo Testamento que dice que nos enseñemos, allí en el libro de Colosenses, que nos enseñemos unos a otros con cantos e himnos. Quiere decir que no solamente es la Biblia. Si usted atiende bien, yo me fijo en la gente. Hoy cuando Marle estaba leyendo la lectura bíblica, el 90%, 95% de la congregación estaba bien atenta, pero había algunos que estaban perdidos, no se lo tenían en la mente.
Por muchos años fui profesor y aprendí a hacer eso de lejos. Y la atención es la mejor manera de adorar. Si usted viene aquí y no atiende, no adora. Adora cuando se habla la palabra, adora cuando se está cantando, tiene que estar concentrado en lo que se está cantando. Fíjense que el apóstol Pablo decía que no se cante solamente en el espíritu, y la gente se cree que lo más importante es en el espíritu, y yo creo que sí, que lo más importante es tener el espíritu de Dios adentro, el Hijo de Dios que es convertido, y ya tiene el espíritu de Dios, pero él le añade, cante con el espíritu, pero también con el entendimiento. Si tú no estás puesto atención a la letra de la canción, no estás adorando, no estás disfrutando tampoco. Así que es importante, ya esta es parte del mensaje. Esta es una canción donde un salmista nos abre su corazón, que no siempre pasa. A veces es teología que Dios le pone en su revelación divina. Toda la Biblia es inspirada. En esa inspiración Dios le pone enseñanza sobre él. Pero aquí es una revelación donde Dios trata con el salmista y el salmista cuenta. El salmista cuenta a través de un cántico la experiencia con Dios. Y es la experiencia que estamos tratando los mensajes anteriores, los dos anteriores al de la semana pasada, que es el corandeo, que es la presencia de Dios cuando estamos en ella. Y el corandeo sale de otro cántico que está por allá por el libro de Crónicas, de otro cántico que dice buscar, es un cántico de David que está escondido, un salmo que está escondido en Crónicas, y dice, buscad a Jehová. Yo pensé que me lo iban a decir a coro. Buscar a Jehová. Atiendan, buscar a Jehová y su poder. ¿De qué manera? Continuamente. Eso es correcto. Buscar a Jehová y su poder continuamente. Yo explicaba que buscar a Jehová y su poder es que cuando tú llegas a la presencia de Dios y lo ves, porque tiene que llegar a eso, buscarle, tú le buscas y tú lo buscas hasta que tú lo veas. No es que vas a ver la imagen de él, sino que lo vas a sentir que él se manifiesta en ti. Pero no vas a tener duda de que te está hablando, no vas a tener duda de que está ministrándote de una manera especial, y es como si lo vieras. Así es. Eso me ha pasado. Muchas veces me ha pasado, y cada día lo busco más cuando siento esa experiencia. Entonces, este hombre llegó a ese momento. Llegó el momento en que él buscó a Jehová y su poder. No su poder para echar abajo una montaña, que si en algún momento hace falta echarla, a lo mejor Dios te lo da. Pero no, el poder para poder vencer nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro pecado, nuestro malestar, nuestra tristeza. Power de Dios, poder de Dios. Buscar a Jehová y su poder. ¿De qué manera? Continuamente, todas las veces que tú puedas, varias veces en el día, hasta manejando puedes hacer eso. No es lo más aconsejable, no, pero uno puede tener el poder de Dios ahí fortísimo, aún manejando. Dios hace lo que Él quiere hacer, porque en definitiva es el que decide manifestarse a ti. Entonces, es importante el conocer este salmo. La primera parte ya la predicamos ya, yo no la voy a volver a predicar, voy a calentar un poquito esto de leer más los primeros 17 versos, es un calentamiento, pero solamente quiero recordarle que este salmista Asaf, el director del grupo de alabanza del rey David, del reinado de David, estaba completamente al dar un rebalón y caerse. Como cayó David, que no dio un rebalón solamente. ¿Qué le pasó a David? Rebaló y ¿qué? Y cayó. Pero ahí estaba la mano de Jehová después, ¿qué cosa? Levantando. Y fue feo la manera que cayó, pero dijo Jehová, ¿qué hizo? Lo levantó y lo dejó en el reinado. Este hombre nos abre su corazón. Yo le decía la semana pasada que a mí me parece, esos son ya pensamientos míos, lucubraciones mías, que es muy probable que él haya cantado esto a David y le haya dicho, esta es mi experiencia, rey, y se la contó. Eso es una sospecha que tengo yo. Si se lo puedo preguntar en el cielo, se lo preguntaré un día. Asaf, ¿le contaste tu experiencia al rey David? Bueno, pero mire cómo comienza este salmo, israelita al fin.
Ciertamente, verso 1, es bueno Dios para con Israel. Esa es una declaración clara del salmista. ¿Sabe una cosa? Cuando el salmista pasó por Corandeo, que vio la presencia de Dios, es que pudo decir esto. Mientras, nunca hubiera escrito este primer verso. Ahora él dice esto, y de ahí para allá empieza a hablar de su vida a punto de caer, de su vida de pecado. Asaf, el director del grupo de alabanza. Por eso todos tenemos que estar a cuenta y bien preparados, porque si este grupo, el director del grupo del rey David, y el rey David era un hombre cuyo corazón era como el corazón de Dios, y ya usted sabe lo que le pasó. Este hombre que fue escogido por sus dotes musicales, pero además por sus dotes espirituales, Asaf, estamos estudiando qué pasó con él, porque puede pasar, y de hecho va a pasar con nosotros. Entonces, pero mire cómo comienza porque ya escribe el salmo después que tuvo la experiencia, ¿no? Pero cuenta, el salmo es la confesión, pero comienza diciendo algo bueno. Ciertamente, ¿cómo es Dios con Israel? Bueno. Es bueno. Ahora, cuando usted va al verso 1, al verso 2 que dice, en cuanto a mí, Dios es bueno con Israel, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Estuvo a punto de caer. ¿Y por qué? Porque tuve envidia. Podemos tener envidia con el vecino al lado que tiene una casa mejor. Podemos tener envidia de un hermano de la iglesia porque tiene un ministerio de cántico y canta muy bien. Y como canta muy bien, Dios nos ha dado a mí el don de cantar. Y por ahí se le mete en la cabeza a alguien como entre dos músicos. Y no puede haber envidia en la vida del creyente. Porque el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y ese es un reto para nosotros. Y tenemos que echar afuera todo lo que nos amarga, todo lo que nos saca. Porque cuando tú llegas al corandeo, en el poder de Dios, buscar a Jehová y su poder, toda la amargura y toda la basura que hay en nosotros sale. Y Dios procesa esa santificación así, de gloria en gloria. Cada vez que vemos su gloria y corandeo es ver la gloria de Dios. Somos transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. Y mientras más te conozco, y conocer es vida eterna, y esta iglesia lo sabe, y mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Entonces entramos en este salmo donde ya él empieza, después que habló bonito de Israel, empieza a hablar muy mal de él. Ya está diciendo que tiene envidia. Está diciendo que no resiste al impío, que tiene prosperidad, que no tiene miedo a la muerte, que vive por ahí, que dice palabras con altanería contra Dios, y Dios lo que hace es bendecirlo. Este es el repaso que no puedo dedicarle más tiempo. Y llegó a pensar, mire lo que dijo en el verso 13, grave lo que dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Wow. Un creyente que estaba buscando el camino de santidad llegue a decir eso un día. Que David Brenner llegue a decir eso un día. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Está a punto de qué? De darse una destarrada grande. Ya eso. Bueno, esa parte ya la termino, pero toda esa parte, hasta el verso 17, es el salmista lamentándose. Y él no está abriendo el corazón. Él está confesando su pecado, que es privado, y lo confesó delante de su pueblo, Israel, porque se cantó y está en el dignario de ellos. Pero además, lo tenemos nosotros aquí, lo tenemos abierto. Una cosa hace miles de años atrás, casi 3.000 años. Entonces, hermanos, es un tesoro. La Biblia es un tesoro por todas partes. Cada vez que tomamos un texto, yo digo, es un tesoro, porque es un libro, es un cofre lleno de tesoros. Entonces, ya llegamos al 17, que yo lo tengo aquí,
Y con este texto yo terminé la semana pasada. Él dijo, todo eso que dijo de malo, dice hasta. ¿Qué cosa quiere decir hasta? Que es hasta ahí. Ya aquí van a cambiar las cosas. ¿Cómo cambiaron las cosas? Escuchen. Hasta que entrando en el santuario, el santuario tiene mucho significado. Aquí en el pueblo de Israel era en el templo. En aquella época era en el templo. En el templo. Allí iba a adorar, allí iba a buscar la presencia de Dios. Él no podía entrar al lugar santísimo, pero entraba al templo. Y allí yo lo escuchaba. Y allí derramó. Él no explica cómo derramó. Llegó allí, yo me lo imagino que se arrodilla, que llora, a lo mejor ni habla, pero hasta que entré en el santuario de Dios. Está buscando de Dios, por eso yo puse ahí. Corandeo. ¿Qué puse ahí? Corandeo. Corandeo es buscar a Jehová contigo y su poder, ¿cómo? Continuamente. Y él fue allí derramado delante de Dios, y nosotros tenemos que hacer eso todos los días, cada rato. Yo a veces me siento triste por diferentes circunstancias, y he aprendido cuando estoy triste a decir stop. Busco una soledad, busco mi Biblia, 10, 15, 20, 25 minutos. Newman, hombre ¿qué? Nuevo. Y retomando otra vez la fe, y retomando otra vez el valor, y quitando toda pecaminosidad, pero así tenemos que vivir, porque enseguida tendemos a ¿qué? A ir para atrás. Y por eso es que el Señor es preciso en su palabra. Se lo dijo al pueblo de Israel y ahora se lo deja aquí a la iglesia. Continuamente no podemos quitar la vista de los ojos de Dios. Eso es corandeo. En su rostro, cuando estudiamos, vayan y estudien los dos mensajes anteriores. El mensaje anterior es la primera parte de este, y los otros dos son corandeo, primera parte y segunda parte. Importante escuchar. Todo está en el canal de La Roca. Si no está suscrito, suscríbase. No para que me den más cosas. Yo nunca espero llegar a ganar $1 kilo por 1 centavo ni $1 por el internet, pero ahí están los mensajes para la iglesia y para el que quiera oírlo. Quiero decirle, hablando del canal de La Roca y hablando de los mensajes, que yo le voy a dar, aquí en este mensaje hay una pequeña tarea, pero le voy a dar otro. En el mes de febrero del año 19, y él predicó y fue de bendición escucharlo, y no entró en este tema, pero entró en un tema profundo, porque la Biblia, como explicó Daniel aquí hace un momento atrás, hoy en un texto te dice una cosa y después te dice qué cosa, otra, según tu necesidad. Así que como complemento de esto que yo estoy predicando, puede ir a buscar el Salmo 73, predicado por Josué el febrero, no recuerdo exactamente el día, pero ahí es fácil encontrarlo ya cuando llegue a febrero del 19, y ahí va a encontrar el Salmo 73. Así que, hermanos, aquí estamos, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice? Comprendí. Eso es entender. Comprender es entender, es llegar a conocer, y eso es la vida eterna. La vida eterna es entender a Dios, conocer al único Dios verdadero, dijo Jesucristo. Jesucristo en Juan 17:3 dijo: la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, aquí está viviendo la vida eterna el salmista. Comprendí, llegó a conocer más de Dios, sabe cómo es Dios, se metió en la profundidad y pudo ver. Y cuando tuvo eso, por eso dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hasta.
Llegó todo mi lamento. Hasta ahí. Aproveche esto y anótelo y anótelo. Comprendí el fin de quienes. Él estaba enojado con los impíos. Y entonces ahora Dios le mostró lo que Dios quiere mostrarle. Y lo que le mostró es que le quitó una venda de los ojos, porque él dijo una pila de mentiras. Nuestro corazón es mentiroso y nos predica mal. Cuando tú estás sentado en tu casa, tú le das rienda suelta a tus pensamientos y hace todo lo que tu pensamiento dice y te está llevando al degolladero tu cabeza y la mía. Lo vamos a ver aquí. Todo lo que pensamos tiene que estar dirigido por Dios. Si pensamos una cosa fuera de Dios, fallamos. Uno de los significados literales del pecado es fallar en el blanco. Cuando habla de la palabra pecado, fallar en el blanco según Dios. Ese concepto de pecado. Entonces, hasta que comprendí, es comprender el fin de ellos. Vamos a leer ahí ya en adelante. Ese es el verso 17. Vamos a leer. Él cambia el discurso. Con lo que Dios le acaba de mostrar, él cambia el discurso completamente opuesto al que tenía hasta el versículo 16. ¿Qué dice en el 18? Ciertamente lo has puesto. Dios lo ha puesto al impío ¿en qué? Para que rebale. Y si rebale, ¿qué le va a pasar? Se cae. Comprendí el fin de ellos. 18. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¿Cambió el discurso o no cambió el discurso? ¿Cómo han sido asolados de repente? Se asombra. ¿Cómo han sido asolados de repente? Dice la segunda parte del 19. Perecieron, se consumieron de terrores. Completamente opuesto. Porque Dios le abrió los ojos espirituales. Porque Dios le abrió los ojos del corazón. El 20 es un texto un poco difícil de entender. Y yo le doy el reto que usted lo busque en 10 o 15 versiones y verá que es difícil de entender, pero yo se lo voy a explicar aquí. Dice aquí, como sueño del que despierta. Está tratando de ver qué le pasa al impío, no se pierda. O sea, que es una cosa negativa para el impío todo lo que está diciendo hasta el 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Quiere decir que Dios va a despreciar la apariencia del impío. No desprecia ni la tuya ni la mía. ¿Por qué? Ahora la pregunta usted a ver si usted sabe. ¿Por qué Dios no va a despreciar tu apariencia ni la mía? Tiene una sola respuesta. La podemos decir en otras palabras parecidas, pero se lo voy a decir simple. Porque el día que recibimos al Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas, hemos sido vestidos ¿de qué? De Cristo. Dase. Se puede explicar con otras palabras. Vamos a traer vestiduras. Allá en Mateo 22, si quiere tome la nota, pero no lo busque, yo voy a hacer aquí la historia. Mateo 22, anote eso, para si quiere revisarlo. Mateo 22, escuche la historia, la voy a hacer aquí rápido, porque no hay tiempo de leerla ni de comentar esto. Pero en Mateo 22 explica este texto. Mateo 22 es una ilustración que pone Jesús. Mateo 22. Mateo 22 es un rey que está preparando boda para su hijo. Obviamente el rey, ¿quién es? Es Dios. ¿Y el hijo quién es? Cristo. Y estas son unas bodas, llevándolo literalmente a entender, unas bodas que van a ocurrir en el futuro, que en el cielo se llaman las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Donde la novia, que es la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. Nos casamos con Cristo. Esto es una cuestión simbólica. Es tan importante, tan profunda la relación entre Cristo, entre Dios y la iglesia. Igual que con su pueblo Israel, que ahora formaron uno solo. Entre iglesia es formada por israelitas y gentiles. Es tan profunda
esa relación que la compara al matrimonio. El matrimonio que a veces la gente lo toma en poco. Ahora, hermanos, esto es el rey, en Mateo 22, es el rey que prepara bodas para su hijo y anuncia que a mucha gente que vengan. Y cuando van sus anunciadores, nadie vino. Nadie vino. Salta a predicar por ahí a ver cuánta gente ustedes traen para acá. Nadie vino. Volvió a mandar otra comisión más. A la otra comisión mataron gente, lo maltrataron y vinieron para atrás. Nadie quiere venir. Y así está el mundo. El impío. ¿Y qué pasó? Dijo, bueno, sale por todas partes y llama a los andrajosos, llama a los malos, llama a los buenos, llama... Y entonces regresaron y dijeron, bueno, Señor, ahora sí hubo gente que respondió. ¿Se puede pensar usted el tipo de gente que está metida? Bueno, dice que había gente buena y mala, para el concepto del hombre, ¿no? Para el concepto del hombre. Y allí estaban en la fiesta de bodas. Ya las bodas se iban a celebrar. Y entonces llegó Jesús, o llegó el rey, o llegó el Padre. Llegó allí. Y se encontró un individuo que no tenía el traje puesto, el traje de boda. Le dijo, amigo, ¿qué pasa con tu traje? Y dice que no pudo responder. Y le dijo, échenlo en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y empezamos las bodas. ¿Y sabe cómo comienza esta parábola? El reino de los cielos es como esta historia que he dicho. Así comienza esa parábola de Jesús. Así que esto que está aquí, tú puedes verlo, que nos vamos a morir si el Señor no viene antes, pero inmediatamente que nos morimos, ¿sabe que inmediatamente que nos morimos despertamos? Despertamos. Y unos despiertan en el infierno y otros despiertan en el reino de los cielos. Dice que el hombre cuando muere, el cuerpo va al polvo. ¿De dónde qué? De donde vino, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y allí Dios clasifica. Y el impío se despierta, que no está vestido de boda, se despierta. ¿Y que dice el 20 al final? Así, Señor, cuando despertares, y usted puede decir, quiere sustituir a ese, y cuando vengas, menospreciarás su apariencia. ¿Por qué? Me lo tiene que responder usted porque ahorita se lo dije. ¿Por qué va a menospreciar su apariencia el Padre, el Rey? ¿Por qué? Porque no tiene la vestidura de la justicia de Cristo. Seguimos ahora en el Salmo. Ahora cambia el discurso. Ahora vuelve a hablar más de él, pero no refiriéndose a este momento. Tiene que entender eso. Ahora vamos al 21, ¿no? Vio el 21 ahí. Ahora él no va a hablar aquí en este 21 del impío, va a hablar de él, pero acordándose de cómo era él antes de entrar en el santuario. O sea, del verso 1 al 16, se está acordando del verso 1 al 16, cómo era Asaf antes de tener un corandeo con Dios, antes de tener un encuentro con Dios. Y eso sí es tan interesante que yo lo tengo aquí en pantalla, el versículo 21. Y dice él aquí, se llenó de amargura. Está hablando del pasado. Cuando veía al impío próspero y todo eso y todas las cosas, se llenó de amargura mi alma. ¿Sabe una cosa? Nuestra alma se llena de amargura. Y tenemos que descubrir, porque el problema de este Asaf es que él la tomó con el impío, la agarró con el impío. El impío le molestaba, pero a nosotros nos molestan otras cosas. Y las cosas que nos molestan, que nos molestan, y no podemos resolver, nos producen ¿qué? Amargura. Está interesante lo que nos está diciendo el salmista. Él está contando su vida hasta el verso 16,
Pero ahora nosotros estamos viendo, después, ya que él resolvió que se sentía gozoso, que dijo Dios es bueno con Israel, ahora se acuerda de aquello, porque es importante acordarse, porque si no puede volver otra vez para atrás. No podemos olvidar. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía que pulsadas. Qué triste vivir así. Por eso yo digo, hermano, que yo me sentía ayer un poco triste por una situación personal mía muy íntima. Y, ¿sabe qué? Corandeo. Y cuando tú vas a corandeo, cuando tú vas a su presencia y te derramas, te doy 10 o 15 minutos. New woman and new man. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzado. Mire cómo dice en el 22. Tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no entendía. Hasta que entendí. Por eso dice hasta que entendí. Y aquí el problema es entender a Dios, sobre todo conocer a Dios. Cuando tú tienes una experiencia con la gloria de Dios, tu vida cambia. Ver la gloria de Dios nos transforma. Y como dice, repito, la Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria. Por eso tiene que ser lo más continuo posible. Tan torpe era yo que no entendía. Y sigue adelante desplayándose. Era como una bestia. Bueno, nos convertimos en bestia cuando le hacemos caso a lo que nuestro corazón dice y no vamos a dónde. ¿Qué libro es el que tengo aquí? A la palabra de Dios. Siendo cristianos, nos podemos parecer a un impío, a una bestia. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? Experiencia del salmista hablando de él retrospectivamente. Ahora se daba cuenta que era una bestia. Y mira que yo me he dado cuenta siendo cristiano. Yo nací como cristiano. Nací como Marquito, caminando como un año y más chiquito por los bancos de la iglesia y la gente regañándome y diciéndome cositas y todas esas cosas. Pero cuando tiro mi vida cristiana para atrás me doy cuenta que muchas veces me he convertido como una bestia. Por la gracia de Dios, por eso le digo a ustedes, es que estoy aquí para abajo. Porque ha ocurrido muchas cosas como las que le pasaron al salmista en mi vida. Era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Ahora dice el 23. Lo tengo ahí también. Con todo, a pesar de todo esto, ya ahí lo está resumiendo. Con todo, yo siempre estuve contigo. Bueno, quizás o quiera Dios que podamos decir como el salmista. Porque a veces la gente como se quiere salir de Dios, como que se quiere salir de Dios y se sale. Yo digo que se sale y no se sale, pero para él es como si se saliera porque se convierte en una bestia. Pero él reconoce con todo, yo siempre estuve contigo. Se da cuenta que Dios no lo había dejado. Yo creo que si estaba con él era porque por la gracia de Dios, pero era una bestia. Con todo lo que era una bestia. Con todo lo que tenía una amargura por dentro que parecían espinas. Torpe. Con todo. Y por la gracia tuya, tú me perseguías. Dice el 23. Mire lo que dice. Me tomaste de la mano derecha. Así hizo con David. David pecó y seguía pecando y se enredaba con un pecado. Si no conoce la historia, trate de buscarla. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ahí empieza la cosa. Y pecó. Y cuando yo creyó que había resuelto todo el problema, se le apareció Natán, el profeta. Y cuando el profeta le habló y le hizo una pregunta y él respondió a la pregunta, él tuvo que caer en el peso, porque el profeta le dijo: ese hombre del que estás hablando eres tú, rey. Tú eres el pecador aquí. Tú eres el que le quitaste unos corderitos a un vecino, teniendo tu cantidad, y ese corderito se estaba refiriendo a la esposa de uno de sus generales, que lo mandó a matar.
siendo un hombre fiel a su causa, a la causa de David. David lo mató. Es una víctima. Dime. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Por eso ese salmista escribió: nuevas son cada mañana su misericordia, y por su misericordia no hemos sido ¿qué? Consumidos. Y esto que estamos hablando aquí es evangelio. El poder de Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el concepto de evangelio? El poder de Dios para salvación. Ahora dice aquí, fíjense, anote bien, porque mira que yo mando la Biblia aquí y la leen poco. ¿Qué dice? Me has guiado según tu consejo. ¿Qué cosa es el consejo de Dios? La palabra. La palabra de Dios tiene como 10 sinónimos en la Biblia, usted sabe, en el Antiguo Testamento sobre todo y también en el Nuevo. Palabra, estatutos, dichos, preceptos, consejos, díganme otro, mandamientos. ¿Le dicen otro? ¿Hay más? Leyes. ¿Cómo? Leyes. Leyes, correcto. Me has guiado según tu ley. El salmista dijo: ¿cuánto amo yo tu ley? Es como decir: ¿cuánto amo yo tu consejo? El consejo es esto que está aquí. Por eso hay que venir aquí, porque esta es la Biblia. La Biblia es nuestra guía. Como decía José, que contó en ese mensaje que predicó del 73, del Salmo 73, que lo predicó en 2019. Él cuenta una historia en eso ahí, y él habla de que fue en un carro que yo tenía en Cuba, cuando yo estaba por acá, por Levittown y los Estados Unidos predicando, y entonces él agarró ese mes y iba, que el trabajo le quedaba muy lejos, y iba en el carro, porque el carro tenía atrás: la Biblia es mi guía. Y vaya al mensaje de José para que usted oiga lo que José cuenta ahí. Pero la Biblia, decía atrás mi carro, la Biblia es mi guía, el consejo de Dios. Esa es la otra palabra, Biblia. Las Escrituras, ¿ves? Todo eso es el mismo sinónimo. Me has guiado según tu consejo, y después, la vida entera, por eso es corandeo, es continuamente, la vida entera es así, la vida eterna es así, es buscando a Dios y aprendiendo más de Dios, conociendo más a Dios. Y después me recibirás en gloria. Cuando despierte, me recibe en gloria. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Podemos tener cáncer por el camino, podemos enfermarnos, podemos tener un accidente y morir, pero no importa la causa. Si estamos agarrados de la mano de Él y siguiendo su consejo, pase lo que nos pase, como decía el apóstol Pablo, y morir es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar en su presencia. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Bueno, yo quiero aquí según tu consejo, ir a un texto del Nuevo Testamento que está allí en el libro de Filipenses, perdón. Y mire lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios. ¿Qué cosa es? ¿Pueden leer la chiquitica ahí? Perdón, Efesios no, Filipenses. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 4, qué? Filipenses 4, 8. Está terminando la carta de los Filipenses. Escuchen, terminando la carta de los Filipenses, como un resumen, dice: en cuanto a lo demás, ya está terminando su carta y va a terminar con esto es una bomba, esto es una dinamita. En cuanto a lo demás, hermanos, ¿y qué dice aquí al final? En esto pensar. Quiere decir que va a ser una lista de cosas ahí, y en eso es lo que hay que pensar. ¿Entiende ese texto? Porque si no lo entiende, no puede. Así que el texto de Filipenses 4:8, que está la tarea ahí para que usted la haga. Yo voy a ir atrás a la diapositiva interior para hablar de la tarea. En cuanto a lo demás, hermano, está hablando del consejo de Dios. Mire si no. Todo lo que es verdadero, ¿qué dice? En esto. Tú no puedes pensar una cosa que no sea verdadera, si no vas a deslizarte. Verdadero, tienes que pensar según la Biblia. Tienes que pensar según la Biblia, porque tu palabra, ¿qué cosa es la palabra de Dios? Verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús.
Tu palabra es verdad. Ahora, nosotros tenemos cantidad de opiniones, la opinión mía y la opinión del mundo y la opinión de este y la conclusión que yo llegué. Filtra tu conclusión por este texto. A ver si es verdadera. Hoy hay mucha mentira, hoy es el mundo de la mentira. Usted ve, yo creo que el 50% de los videos, ten cuidado, me quedo corto, de los videos de YouTube son montajes. Son montajes. Y la gente se los traga. Así que, verdadero, todo lo honorable o lo honesto. Hay Biblia que lo traducen por honorable, otro. La palabra de Dios es honesta, porque es verdad. Son sinónimos casi. Todo lo justo. Tenemos que vivir según el consejo de Dios. Tú me has guiado, dijo el salmista, según tu consejo. O bueno, pues entonces, el consejo de Dios, ¿cómo es? Justo. Y nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que ver si es justa o no es justa. Si no fallamos, todo lo puro, donde no haya mentira, donde no haya inmoralidad, todo lo puro, donde no hayan agendas escondidas, la transparencia, todo lo amable. Fíjate que la Biblia nos dice, vuestra amabilidad. ¿Qué me dice el resto del texto? Vuestra gentileza sea conocida de todos. Sea conocida por todos los hombres. Bisma dijo gentileza, así dice la Reina Valera. Otras Biblias dicen, vuestra amabilidad sea ¿qué? Conocida por todos los hombres. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso es sentido común. Bueno, sentido común, y hay que tener cuidado con el sentido común, hay que pasarlo por la Escritura también. Pero todo lo que sea aprobado, que sea bonito, que sea... ya no podemos casi decir eso, fíjense. Porque ahora todos lo están tergiversando. ¿Ok? Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto, pensar, ¿quién cumple todo esto? A ver quién me lo dice. Sí, pero ¿qué lo cumple? ¿Qué? No una persona, sino ¿qué lo cumple? Por eso yo, sí, míralo aquí, por eso yo fui ahí a ese texto. Aquí. ¿Quién lo cumple? Me has guiado según tu consejo. Del consejo, ¿a dónde fui yo? A Filipenses. A hablarle de esto. En cuanto a los demás hermanos, en todo lo que está aquí, ¿qué cosa? Ese es el pensamiento que tenemos que tener. Cuando no se filtra por aquí, no andamos bien. Empezamos ya a dar los pasos equivocados ya. Y si seguimos, nos desviamos del camino. Mucho cuidado. Vamos a seguir adelante entonces y vuelvo atrás para la tarea. Y la otra cosa es esta que está aquí. Ahora, esto es tarea. ¿Lo verde que está aquí? Es tarea. Y acuérdese que si usted está suscrito al canal de La Roca, este PowerPoint usted lo va a tener en el canal de La Roca hoy por la noche. O sea, que va a tener esto aquí. Entonces, pensamiento cautivo, 2 Corintios 10:5. ¿Alguien se sabe ese texto de memoria? Derribando, voy a decir el texto, derribando todo argumento y toda altivez, todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios, que se levanta en contra de la vida eterna. Todo argumento, hay montones de argumentos y muchos los ponemos nosotros mismos. Cada rato tenemos argumentos para no ir a la iglesia, para resolver otra cosa, miles de cosas que nos apartan de Dios, que yo no voy a poner aquí. Usted tiene que descubrirlo y decirle al Espíritu Santo. Pero dice este texto, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento, termina el texto así, ¿a qué cosa? A la obediencia de Dios. Mire cómo tenemos que pensar. El cristiano tiene que andar como cuidadoso. El cristiano, por eso es que yo digo que la única adicción que podemos tener es estudiar la palabra.
adicción. Y siempre la adicción va a ser poca. Adicción buscándolo con un corazón contrito y quebrantando nuestras mentes y corazones en oración. Oración según la palabra, porque a veces oramos también de manera muy obvia. Así que ya dejo esta tarea, yo no sé si usted la hace o no, y yo continúo adelante. Y estamos aquí ahora en el verso 25. ¿A quién tengo? ¿Podremos decir esto? Tenemos que llegar a decir esto. ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía Asaf. Sino a ti. ¿En los cielos a quién tengo? Dígalo. Digo, si es que lo tiene. ¿En los cielos a quién tiene? A Dios, a Cristo, al Padre, al Hijo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Eso es más difícil. Uno llega a decir eso cuando uno sale de un corandeo, cuando uno está fresquecito de salir de un cuando está cayendo ya en la crítica y convirtiéndote en un animal. ¿Me están entendiendo lo que quiere decir? Tú no vas a decir eso. Pero cuando tú sales de un corandeo, tú dices, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera en la tierra, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Llegas a decir eso. Ojalá que podamos decir eso cada minuto de nuestra vida. Pero no lo decimos siempre. Así que agárrese. El 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Así me sentía ayer por la tarde. ¿Se ha sentido así? No, yo voy a responder por ustedes. ¿Se ha sentido así? Montones de veces. Más que de la otra manera. Mi carne y mi corazón desfallecen. Más, qué bueno poder decir esto, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Qué dice ahí en azul? Para siempre, continuamente, hasta que estemos en su presencia. Vamos a leer el 27, que no lo tengo en pantalla, en su Biblia. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué dice? Perecerán. Bueno, ahí tienen. Y nos vamos alejando poco a poco. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ahora tengo el 28, pero en cuanto a mí, este es el último texto, con esto termino mi mensaje, pero mire qué clase de texto es ese. Pero en cuanto a mí, mediten eso, en cuanto a mí, ¿qué? El acercarme a Dios es el bien. Qué bueno que cada joven, voy a poner los dos extremos, porque no hay niños, ni cada joven y cada anciano que es más viejo que usted, todos podamos entender y creer eso y decidir decir eso con sinceridad. No siempre estamos dispuestos a decirlo, porque cuando estamos en baja no decimos eso, pero lo tenemos que tener presente para cuando estemos en baja. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué cosa es? Y esto es lo que está pasando aquí ahora mismo. Nos estamos acercando más a Dios. No hay duda de eso, y cada domingo es igual, y por eso yo pongo, es el día del Señor. Los cristianos en la iglesia primitiva le llamaron al Señor, ¿cómo le llamaron? Perdón, al domingo, ¿cómo le llamaron? La iglesia primitiva le llamó al domingo el día del Señor, porque fue el día que el Señor resucitó. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y el mismo texto termina diciendo, he puesto en Jehová el Señor, ¿qué cosa? Mi esperanza, toda mi esperanza. Voy a comenzar una carrera, Señor, tú quieres que yo la comience, y yo la voy a hacer, apruébame esto, que ya yo no tenga que dejar de ir a la iglesia, ni me enfríe, que la carrera para mí sea bendición. Pero si la carrera va a decir que yo tengo que dejar de leer la Biblia y dejar de ir a la iglesia y de tanto eso, la tumbo. Sí, es verdad. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y entonces lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Ahí cae, ya tiene deseo de evangelizar el hombre, eso es evangelismo. Y eso debe comunicar a Cristo para contar todas tus obras. Al que nos encontramos en Sedano, que estamos por allá, así que a predicar. Cuando estamos en corandeo, y ojalá que estemos en corandeo,
frecuentemente, continuamente, como dice la palabra de Dios. Estas son las cosas que hemos predicado hoy. Que puedan ser de bendición a su vida, hermano. Y llegar al corazón de ustedes, como creo que también ha llegado a mí. Voy a orar. Señora, tu palabra ha sido predicada. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Porque es tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Tuyo soy, tuyo soy hasta el final. Y vamos a decir que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tu espíritu, Señor, me guíe. Que tu espíritu nos guíe, Jesús, donde quiera que estemos. Ayúdanos a escuchar tu voz, Espíritu Santo.